Vamos a hacer ahora una introducción al tema 5 de integrales que comenzamos ya, que tenemos que comenzar y que empezará la segunda parte de la asignatura. Bueno, el tema de integrales es un tema muy interesante con muchas aplicaciones en ingeniería y bueno, y que también va a ser bastante largo y a veces difícil, pero intentaremos simplificar las partes más complejas porque tampoco tiene sentido aprender a calcular las integrales más complicadas, dado que hoy en día pues tenemos herramientas para que lo puedan hacer por nosotros. Entonces intentaremos, dentro de lo posible, pues simplificar esas herramientas más complejas. Vamos entonces a ver un poco una vista general del tema de integrales. Empezaremos por una introducción a las integrales definidas, a qué nos referimos con integrales definidas, qué es cómo se corresponde o cómo se relacionan con el área que hay debajo de una función. Es decir, la integral definida no es más que un valor que corresponde al área, que está en este caso rayada, que existe entre el eje x y la curva de una función. Esta es la curva de la función igual a f de x, pues el área que hay entre esa curva y el eje x, eso es el valor de la integral definida. Y la integral definida la vamos a definir así como la integral entre a y b, que son los extremos de la integral, de la función f de x por diferencial de x, que ya veremos a qué nos referimos con ese diferencial. Si el área está por encima del eje x, la integral definida será positiva, si está por debajo será negativa, y si hay tramos positivos y negativos, pues los positivos sumarán y los negativos restarán. ¿Vale? Ese es el concepto de la integral definida. Veremos que es la suma superior e inferior de Riemann, aunque no vamos a entrar mucho en esto, y veremos algunos problemas relacionados, aunque esto es una introducción bastante teórica. Esto sí que es importante, veremos las propiedades de la integral definida, ¿vale? La suma de integrales, la resta de integrales, la linealidad, producto por escalar, si cambio el orden de integración, en vez de a a b voy de b a a, qué es lo que le ocurre a la integral, qué es lo que le ocurre a la integral al valor absoluto de una integral y a la integral del valor absoluto. Todo eso lo veremos tranquilamente. Después pasaremos ya a la función integral, que no es más que el cálculo de la primitiva de una función. Esto nos llevará a definir el primer teorema fundamental del cálculo, que quiere decir que la función integral se puede expresar de esta manera y la derivada de la función integral es la función inicial, la función f de x, ¿vale? Que integración y derivación son funciones inversas. Y el segundo teorema fundamental del cálculo nos dirá que podemos calcular la integral definida de una función entre dos puntos como la resta de las funciones integrales en esos dos puntos, ¿vale? Eso será el segundo teorema fundamental del cálculo. Va a ser muy importante entenderlo, no solo para la asignatura, sino para muchísimas aplicaciones fuera de esa asignatura. Después veremos cómo es el cálculo, la parte más larga, más importante, es el cálculo de integrales indefinidas, cálculo de primitivas. Veremos las integrales que se calculan directamente consultando la tabla y luego veremos distintos métodos de integración que nos ayudan a simplificar. Veremos la integración por cambio de variable, la integración por partes, la integración de funciones racionales. Bueno, este apartado es larguísimo, intentaremos simplificarlo lo máximo posible. La integración de funciones trigonométricas y la integración de funciones hiperbólicas y de funciones irracionales. Como digo, es un apartado muy extenso, complejo y el reducido tiempo que tenemos para abarcar este tema, lo que haremos será simplificarlo bastante y intentar hacerlo de forma práctica utilizando seguramente MATLAB y Simulink. Y al final veremos aplicaciones. Las principales aplicaciones serán cálculo de áreas, cálculo de volúmenes, de cuerpos que giran alrededor de un eje, alrededor del eje X o del eje Y, y ahí acabaremos el tema 5, el extenso tema 5 que tiene 21 páginas. Los problemas, pues los problemas van desde aplicaciones de la regla de Barrow, como por ejemplo en este caso la derivada de una integral definida,
También tendremos la derivada enésima, la integral enésima de una función como la tangente, ¿vale? Este es un problema muy útil. Veremos el cálculo de primitivas por distintos métodos, por cambio de variable, por partes, por integrales racionales. En general, aplicando distintos métodos y más largos, funciones trigonométricas, funciones irracionales, es decir, tenemos todo tipo de problemas y además una colección extensa de problemas que iremos viendo poco a poco y tratando de simplificar siempre que podamos. Y eso va a ser todo. Intentaré hacer una selección de las integrales, del máximo nivel de integrales que pueden salir en un examen. Y bueno, también tenéis colgado ya la resolución de todos estos problemas, pero lo iremos viendo poco a poco.